La República de Letonia es un país en la región báltica al norte de Europa. Este tiene límites con Estonia por el norte, con Lituania y Bielorrusia por el sur, con Rusia por el este y con el mar Báltico por el oeste. La República de Letonia se estableció oficialmente en 1918 cuando el país se separó del Imperio Alemán y declaró su independencia a raíz de la Primera Guerra Mundial. Letonia se considera un país desarrollado con una economía avanzada y de altos ingresos, ocupando un lugar muy alto en el índice de desarrollo humano. El país tiene una vida cultural bastante vibrante, los espectáculos de danza y música clásica y moderna son de alta calidad. Los letones son grandes fanáticos de la música contemporánea y sus museos cubren todo tipo de épocas. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este bonito país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos vas a aprender más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre de Letonia se deriva de los antiguos latgalianos, una de las 4 tribus bálticas indoeuropeas que formaron el núcleo étnico de los letones modernos, así como de algunos finlandeses. Número 2. Alrededor del año 3000 a.C., los antepasados protobálticos del pueblo letón se asentaron en la costa oriental del mar Báltico. Estos establecieron algunas rutas comerciales y ya para el año 900 después de Cristo, 4 tribus bálticas habitaban el territorio de lo que hoy es Letonia. Pero solo fue hasta el siglo XII después de Cristo que estas tribus se integraron plenamente en el sistema sociopolítico europeo. En este siglo varios misioneros de otros países, así como cruzados, llegaron al territorio letón para convertir al cristianismo a sus pobladores, cosa que no fue fácil, pues había resistencia por parte de los letones, y ya a principios del siglo XIII los alemanes dominaban gran parte de lo que actualmente es Letonia. Posteriormente y después de la guerra de Livonia entre 1558 y 1583, este territorio cayó bajo dominio polaco y lituano, formándose el Ducado de Livonia. Posteriormente, en el siglo XVII y principios del XVIII, varias potencias lucharon por la supremacía del mar Báltico oriental, y luego de la guerra polaco-sueca, gran parte del territorio de lo que hoy es Letonia pasó a ser parte de Suecia, periodo que se considera como positivo para el país, pues ocurrieron varios cambios culturales importantes, como por ejemplo la adopción del luteranismo como religión principal. Luego, en el año 1710, la capitulación de Estonia y Livonia, así como el Tratado de Nistá, puso fin a la Gran Guerra del Norte en 1721, y el territorio pasó a formar parte de Rusia, y durante los años siguientes, Letonia experimentó un gran auge económico y de construcción. Ya durante el siglo XIX, la estructura social del país cambió drásticamente, desarrollándose un proletariado urbano creciente y una burguesía letona cada vez más influyente, y el denominado movimiento joven sentó las bases para el nacionalismo y se buscó apoyo contra el orden social predominante dominado por los alemanes. Posteriormente, en la década de 1880, comenzó un periodo conocido como rusificación, aunque esto ocasionó cierto descontento popular, por lo que en 1905 estalló la Revolución Rusa, que era una serie de inconformidades contra el gobierno ruso. Luego vino la Primera Guerra Mundial que devastó este territorio, lo que acrecentó el deseo de independencia, por lo que en 1918 el Consejo Popular de Letonia proclamó la independencia, que vino acompañada de una serie de conflictos civiles denominados las Guerras de Independencia. Ya para 1922 se adoptó una constitución, aunque fue suspendida por un golpe de estado en 1934 y reafirmada nuevamente en 1990. El país participó en la Segunda Guerra Mundial, donde firmó un pacto de asistencia mutua con la Unión Soviética, y en 1940 el país fue incorporado a la Unión Soviética. Los soviéticos fueron duros con los letones, y para 1941, en la llamada Operación Barbarroja, los alemanes atacaron a los soviéticos y algunos letones los ayudaron, y finalmente Letonia quedó bajo dominio alemán.
En este proceso ocurrió el Holocausto, donde se asesinaron muchos judíos, y nuevamente en 1944 los soviéticos ingresaron al país y retomaron el control. Luego surgieron una serie de acontecimientos que reclamaban nuevamente la independencia, por lo que el 4 de mayo de 1990 el Consejo Supremo adoptó la Declaración sobre el restablecimiento de la independencia de la República de Letonia, aunque en realidad no se les dio su total libertad sino hasta 1991. Número 3. Riga es la capital de Letonia y alberga una población de más de 620.000 habitantes. La ciudad se ubica en el Golfo de Riga, en la desembocadura del río Daugava, donde se encuentra con el mar Báltico. Riga fue fundada en 1201 y su centro histórico está declarado como Patrimonio de la UNESCO, reconocida principalmente por su arquitectura Art Nouveau y de madera del siglo XIX. La ciudad además fue reconocida como Capital Europea de la Cultura en 2014 y en 2017 fue nombrada Región Europea de la Gastronomía. Se calcula que en 2016 llegaron aproximadamente 1.4 millones de visitantes al país, pues la ciudad tiene varios atractivos turísticos, como por ejemplo gran cantidad de teatros, su arquitectura y una fuerte tradición en baloncesto. Inclusive a la ciudad se le considera la capital del baloncesto europeo. Entrar en la ciudad medieval de Riga es adentrarse en un maravilloso conjunto arquitectónico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De entre todas sus edificaciones destaca la Catedral de Santa María, que con tantas reconstrucciones posee una amalgama de estilos que van desde el siglo XIII al siglo XVIII. Y si miráis al cielo de Riga, os toparéis con multitud de iglesias apuntadas que muestran la influencia religiosa en esta ciudad a lo largo de su historia. Pero lo que más destaca de la capital letona es su arquitectura civil. De hecho, Riga posee la mayor colección de edificios Art Nouveau del mundo, más de 750 edificios dispersos por la capital letona, también conocida como la ciudad de las mil caras. Pues resulta que paseando por la ciudad vieja de Riga, frente al ayuntamiento, me he encontrado con esta marca en el suelo. Pues resulta que fue aquí, en Letonia, frente al ayuntamiento de Riga, donde la Navidad de 1510 se decoró por primera vez un árbol para celebrar la llegada del Año Nuevo. Vamos, que fue aquí donde nació el árbol de Navidad. Número 4. Letonia se ubica en la costa oriental del mar Báltico. Se estima que aproximadamente el 98% del país se encuentra por debajo de los 200 metros de altitud. El país está dividido en 3 regiones y tiene más de 12.000 ríos y más de 3.000 pequeños lagos. Por su parte, los bosques del país cubren alrededor del 52% del territorio, aunque en realidad en Letonia los recursos naturales son escasos. Letonia tiene 531 kilómetros de costa y la ubicación estratégica de este país lamentablemente ha hecho que sea víctima de muchas guerras entre potencias en esta zona. Por su parte, el clima del país se considera templado y se ha llegado a describir como continental húmedo, aunque como siempre este suele variar según la ubicación, la altura y la temporada. El invierno por lo general va de diciembre a marzo y el verano de junio hasta agosto, con temperaturas promedio de 6 y 19 grados centígrados respectivamente. El país tiene una larga tradición de conservación del medio ambiente con leyes y reglamentos que se promulgaron en los siglos XVI y XVII, teniendo alrededor del 20% de su territorio en áreas protegidas. En el país se calcula que existen aproximadamente 30.000 especies de animales, siendo las más comunes los ciervos, los jabalíes o los alces. Varias de estas se encuentran en peligro de extinción, como por ejemplo el águila moteada o el lobo europeo.
Número 5. La población de Letonia se estimó en poco más de 1.9 millones de habitantes en 2019 y su tasa de fecundidad se estimó en 1.61 niños nacidos por mujer en 2018. Algo curioso es que alrededor del 45% de los nacimientos fueron de mujeres solteras. Por su parte, la esperanza de vida se estima en el país en 68 años para los hombres y 78 para las mujeres. Letonia tiene la proporción más baja entre hombres y mujeres del mundo, con apenas 0.85 hombres por cada mujer. La población del país es multiétnica, se estima un 62% de población propiamente letona y casi 27% rusos. A esto le siguen otras pequeñas minorías. Si se habla del idioma, el oficial de Letonia es el letón. Cik daudz valodās tu runā? Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Quizás otra lengua notable es la lengua livonia, de la rama finlandesa. También se habla ruso y en las escuelas se enseña el inglés, el francés y el ruso en sus planes de estudio. Por otro lado, la religión con más adeptos en Letonia es el cristianismo, siendo el luteranismo su mayor denominación. En términos de investigación y desarrollo, la política de Letonia en ciencia y tecnología ha establecido el objetivo a largo plazo de la transición de una economía que consume mucha mano de obra a una economía basada en el conocimiento, con una inversión estimada del 1.5% del PIB en investigación y desarrollo. Y finalmente, en términos de salud, lamentablemente Letonia se encuentra clasificado entre los peores sistemas sanitarios de Europa. Durante todo el año le voy a contar un poquito cómo es esto de emigrar a un país tan raro, tan poco nombrado como Letonia. La diferencia de vivir en Letonia o migrar a otro país de Europa, de los más nombrados, es que acá no hay inmigrantes, prácticamente somos muy poquitos. En Letonia no hay inmigrantes africanos, no hay inmigrantes turcos y los latinos que estamos somos realmente pocos. Argentinos, como yo, conozco 3 o 4, puede ser que haya algún puñado más, pero no muchos. Los letones miran con agrado a los migrantes, les interesa saber qué pasa en otras partes del mundo y nosotros somos un poquito un puente a esa otra realidad. Para los letones, por ejemplo, América Latina es tierra incógnita, no saben absolutamente nada. Y es lógico, siempre estuvieron cerrados detrás de una cortina de información, como así también nosotros sabíamos muy poco lo que pasaba de este lado. Pero bueno, esas ventajas hacen que migrar a Letonia abra oportunidades. Por ejemplo, acá hacen falta profesores de español, de otros idiomas también. Gente que sabe enseñar a bailar, acá tiene trabajo asegurado. Y además de las ventajas, es un país hermoso para vivir. ¿Por qué? Porque es un país tranquilo, es un país donde no hay conflictos importantes, donde la gente se dedica a disfrutar el momento, a disfrutar el día. Otra cuestión es que acá los salarios no son los más altos de Europa, de hecho, deben estar entre los más bajos. Acá hay gente que gana entre 300 y 400 euros, muchos ganan 600. Lo que tenemos que tener en cuenta también que el costo de vida es muchísimo más bajo. En Riga se pueden alquilar departamentos muy bonitos por 200 euros por mes. Número 6. El folclore tradicional de Letonia, especialmente la danza de las canciones populares, se remonta a más de 1000 años. Se han identificado más de 1.2 millones de textos y 30.000 melodías de canciones populares. Por otro lado, entre los siglos XIII y XIX, los alemanes bálticos formaron la clase alta y desarrollaron una herencia cultural distinta. Quizás una celebración cultural popular del país es Jani, una celebración pagana del solsticio de verano que los letones celebran el día de la fiesta de San Juan Bautista. También está el Festival de la Canción y la Danza de Letonia, un evento importante en la cultura y la vida social del país. Se estima que en este participan unos 30.000 artistas y se cantan canciones populares y canciones clásicas del coro, con énfasis en el canto a capela. Y durante la época soviética la música se hizo cada vez más popular, siendo las más populares las canciones de la década de 1980. Los letones suelen considerar al siglo XIX y XX como una era clásica de la cultura letona. Por otro lado, la cocina letona consiste típicamente en productos agrícolas con carne en la mayoría de los platos principales. Su cocina es generalmente grasosa y utiliza pocas especias. Y finalmente, en términos deportivos, el hockey sobre hielo suele considerarse el deporte más popular en Letonia. Muchos deportistas de este país son estrellas famosas. Al hockey le sigue el baloncesto en popularidad. Este tiene una larga tradición. Su selección ganó el primer Eurobasket en 1935. Algunos de sus jugadores han jugado en la NBA.
In our company, 95% of the dancers are from our ballet school. It's more easy to keep traditions and style. Our basis, of course, is Russian classical ballet school. But we try to be very different because we invite every year very famous choreographers to create new creations, and we do a lot of world premieres. Every season we have some absolutely with new music, new choreography, absolutely new performance. We have a very big repertoire, I think one of the biggest repertoire in Europe. In last season we had 17 different full-length titles in our repertoire. Número 7. Desde el año 2000 Letonia ha tenido una de las tasas de crecimiento del PIB más altas de Europa. Sin embargo, entre 2008 y 2009 hubo un colapso a causa de la crisis internacional y con un 18% de caída, su economía fue la más afectada de la Unión Europea. Se cree que esto se debió a la excesiva deuda privada y a la sobrevalorización de los bienes raíces. Por otro lado, el país tiene la mayoría de sus empresas privatizadas. El sector privado representa un 68% del PIB. Y en inversión extranjera, la mayoría proviene de los Estados Unidos, con quienes además tienen varios acuerdos. Por otro lado, en términos de infraestructura, el sector transporte representa aproximadamente el 14% del PIB. Sus puertos más grandes se encuentran en Riga y su aeropuerto internacional en la ciudad de Riga es el más transitado de los estados bálticos. Su red ferroviaria consta de 1.860 kilómetros, siendo así la red más larga de los estados bálticos. Por su parte, su red de carreteras principales es de 1.675 kilómetros. El país también tiene 3 grandes centrales eléctricas, más de 20 parques eólicos y finalmente Letonia opera la instalación de almacenamiento de gas subterránea de Inčukalns, una de las instalaciones de almacenamiento de gas subterráneo más grandes de Europa y la única en los estados bálticos. Janis Palkavniks nos recibe en Draugin, el Facebook letón. Aquí cada vez abundan más las startups. No en vano, uno de los temas centrales de la presidencia de turno de la Unión Europea es el mercado digital. Tenemos muchos jóvenes competentes y además una de las conexiones más rápidas de Internet en Europa y en el mundo. Además, esta nueva generación no piensa igual que nuestros padres y abuelos. La idea más reciente de este joven equipo se llama Displio, una pequeña caja que muestra informaciones selectas a través de una aplicación. En el comedor hay trabajadores de todo el mundo. La edad media, 28 años. Conocen bien su pequeño país anfitrión. La presidencia de la Unión Europea debe darlos a conocer también fuera de las fronteras. Quiero mostrar la Letonia real, no solamente decir lo estupendos y económicamente estables que somos. Quiero mostrar que tenemos ventajas y desventajas, cosas buenas y problemas. Esto no es una vergüenza, es la realidad. Y finalmente, número 8. La política de Letonia se desarrolla en el marco de una república democrática representativa parlamentaria. El poder ejecutivo lo ejerce el gobierno encabezado por el primer ministro. El presidente tiene un papel principalmente ceremonial. Por su parte, el poder legislativo reside tanto en el gobierno como en el parlamento, que es unicameral y está compuesto por 100 miembros y es elegido por voto popular cada 4 años. Por su parte, el Poder Judicial es independiente de los 2 poderes anteriores, aunque los jueces son confirmados por el Parlamento. Por otro lado, al presidente también lo elige el Parlamento en una elección separada que también se lleva a cabo cada 4 años, y el presidente nombra al primer ministro, que junto con el gabinete se encarga del gobierno del país desde lo ejecutivo. En términos de derechos humanos, Letonia está clasificado por encima del promedio entre los estados soberanos del mundo en democracia, libertad de prensa, privacidad y desarrollo humano. En Letonia, el 56% de los cargos directivos están ocupados por mujeres, siendo el primero de Europa. Militarmente, las Fuerzas Armadas de Letonia constan de casi 15.000 miembros activos, dividido entre las fuerzas terrestres, las fuerzas navales, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.
Y finalmente, en términos administrativos, el país está dividido en 5 regiones que a su vez se subdividen en 110 municipios. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.